Atención, este video tiene información y mucha opinión personal. No soy el dueño de la verdad ni tampoco pretendo serlo. Les pido que antes de comentar miren el video completo, así podemos debatir entre todos. Y por favor, no nos falten el respeto en los comentarios. En este video quiero aportar ideas que yo propondría para el fútbol argentino, para que el fútbol argentino sea mucho más competitivo, más vistoso y sobre todo que a lo largo del mundo se hable bien de la Liga Argentina como hoy en día no está pasando. Con esto hago una aclaración, a mí no me interesa ser ni dirigente ni político, ni ningún boludo en los comentarios que ponga Abemu, pero vos dijiste esto, ¿por qué no va vos al puesto? No, yo solamente acá quiero aportar ideas que estuvimos debatiendo mucho en el canal y que también muchos de ustedes del otro lado me pedían en comentarios de videos anteriores de qué cosas se podría hacer para mejorar al fútbol argentino. Y yo marqué algunos puntos que para mí podrían ser determinantes para tener una liga más competitiva y también que se mejoren muchas cosas generales que hoy en día en el fútbol argentino no están pasando. El primer punto y para mí más importante que hay que hacer eje en el fútbol argentino es el tema del formato de la liga. Y con tema formato me refiero a varias cosas. En primer lugar, es inadmisible, creo yo, que haya tantos equipos en la primera división del fútbol argentino. Tendría que haber como máximo 20 a 22 como muchísimo en la primera de Argentina y también en las siguientes categorías. No puede ser que en la B haya por lo menos 30 equipos, 40 equipos. Es una locura eso. Tiene que haber, como existe en todas partes del mundo, 20 equipos. ¿Por qué? Esto mejora la competitividad. Imagínense que de 20 equipos probablemente hay algunos que estén peleando por perder la categoría. Imagínense si hay 30 equipos. Estás hablando que 10 de esos equipos tienen nivel de la segunda división. Y también tenés varios de esos 20 que están arriba de esos 10 que también juegan mal porque estarían en una liga normal peleando para descender. O por lo menos para no descender. Ahora, eso lo hace súper perjudicial al fútbol argentino. Ese es el primer paso que la AFA tendría que prestar ojo importante a regular esto. En segundo lugar también el formato y el estilo de juego. No puede ser que haya un día una copa, otro día una liga. Eso es un desastre. Tiene que haber, como hubo históricamente en el fútbol argentino, dos torneos, clausura, apertura o el nombre que le quieran poner, o inclusive un torneo largo. Si me dan a elegir, yo prefiero mucho más esta opción, como es en todas partes del mundo. 38 fechas, ida y vuelta y listo. Largo, que dure todo el año y que haya un campeón nacional por año. Esas cosas creo que son difíciles de hacer a corto plazo, pero tiene que ser el tema principal, por lo menos para hablar en los dirigentes del fútbol argentino. No puede ser que siga pasando el tiempo y cada vez se agreguen más equipos en vez de tener menos. Para mí eso está pésimo y el formato también se debe cambiar. Se debe cambiar porque en las demás ligas funciona, acá inclusive ha funcionado mucho tiempo y parece que quedó en el olvido todas las cosas que funcionaban bien en el fútbol argentino. Otro tema muy importante para mí son los promedios. Los promedios fueron un invento de Grondona y la mesa chica de Grondona, allá por los primeros años del 80, cuando daba sus primeros pasos. La mesa chica de Grondona, porque no era solamente Grondona el que tomaba la decisión, Grondona se juntaba también con otro dirigente muy importante de peso para debatir estos temas y no quedar solamente él pegado también. Y habían decidido que arranquen los promedios en el fútbol argentino, que quiero hacer otro video aparte porque es interesante hablar de cómo surgió y por qué surgió. Eso lo voy a dejar para otro video. Pero para mí eso fue una de las peores cosas que le pasó al fútbol argentino. Para los que están fuera de Argentina, les comento cómo es el sistema de promedios. El sistema de promedios significa que para descender tenés que tener 3 temporadas malas. No importa que un año te haya ido mal, tenés que hacer las cosas muy mal 3 temporadas seguidas. Eso me parece pésimo. En toda parte del mundo descienden los peores 3 o los peores 4 de cada temporada, ¿sí? De la temporada actual. Si vos en una temporada hiciste las cosas mal y mereces irte a la B, te tenés que ir a la B. No importa que seas Boca, River, San Lorenzo, Racing, Independiente, Estudiante, Vélez, el que sea. No importa. Para mí eso es una cosa que también el fútbol argentino tiene que hacer, porque eso también obligaría a que los clubes hagan realmente las cosas bien. No puede ser que en el fútbol argentino se arme y se desarme todo el tiempo las cosas buenas que se hacen. Entonces, de esta forma, habiendo descensos directos, no tendría que pasar por esa desestructuración de las cosas. Si se hace un año bien las cosas, tratalo de repetir al año siguiente y no desarmes al plantel, no vendas al plantel, no se choreen tanta guita a los dirigentes del fútbol argentino, por favor. Eso obligaría a los equipos a que para permanecer en el fútbol argentino en las primeras divisiones puedan hacer las cosas bien. Para mí, 3 o 4 descensos y estaría bien. Lo mismo también en las otras categorías, que asciendan la misma cantidad que descienden. Si descienden 3, que asciendan 3. Tiene que ser así, simple. Otro tema muy importante para mí, que no entiendo cómo a día de hoy todavía no está acá en Argentina, es el tema del VAR. No quiero entrar en detalle de si el VAR sí, VAR no, porque a esta altura no tiene sentido. El VAR ya llegó para quedarse, pero no tiene sentido que en Argentina todavía no lo esté. ¿Por qué? Yo creo que la herramienta VAR trae soluciones y sobre todo deja más expuestos a las
manchitas que tiene el fútbol, ¿no? Para poner un nombre. Yo creo que el VAR hoy en día, si te comes un gol, un offside, quedas muy expuesto como árbitro si pasa eso. Recordemos hace poco tiempo lo que pasó con La Molina en el partido de Quilmes Ferro. Probablemente con el VAR lo hubiera corregido en pocos minutos, inclusive ese error arbitral que pudo perjudicar a un equipo no. Y no solamente me quedo con esa, porque de esas situaciones pasan miles en el fútbol argentino todo el tiempo. Y yo creo que el VAR a día de hoy tendría que estar en Argentina. Tendría que ser hasta también un eje principal. No puede ser que tarde tanto. Tanto cuesta aplicar el VAR en el fútbol argentino. Sé que debe ser difícil, tiene que tener procedimientos, presupuesto, maquinaria, equipos para llevar. Ahora, tratemos de ponerle un poco de atención a eso, porque me parece importante. Inclusive para los equipos del fútbol argentino que van a competir a nivel internacional. Tienen problemas con esto porque no están acostumbrados, cuando en otras ligas sí ya existe el VAR y ya están más familiarizados con esta herramienta. El fútbol argentino debe tener a día de hoy, con las tendencias que hay, VAR. Si las demás ligas tienen VAR, el fútbol argentino no debe quedarse afuera de esto, y yo creo que eso podría ayudar nuevamente a que las chiquitas, las discusiones más chiquitas queden en segundo plano y no le caiga toda la responsabilidad como pasa hoy en día a los árbitros. Hay árbitros buenos, hay árbitros malos, seguro, pero por lo menos se terminaría en gran parte la discusión histórica de la corrupción o de los árbitros corruptos, ¿sí? Seguramente va a seguir habiendo, como en todas las profesiones del mundo. La corrupción existe en todas las profesiones del mundo, pero por lo menos se va a bajar eso un poco, y yo creo que le va a hacer bien al fútbol argentino que haya VAR. Otro tema que a mí en particular me parece que enriquecería muchísimo al fútbol, sobre todo al famoso producto que hablaba Tinelli, es el tema de los hinchas visitantes. Sé que es un tema polémico, del otro lado van a decir, Abemu, pero no te das cuenta que es un desastre la violencia, la barra, todo. Sí, lo sé. Es un tema súper delicado que históricamente en Argentina no hubo solución. El fútbol también es un reflejo de la sociedad, lamentablemente es así. Ya sabemos todo lo que pasó históricamente con los barras, que no se pudieron erradicar, ya la conocemos esa historia. Ahora, yo creo que el fútbol argentino no tiene que dejar de lado esto. Parece que quedó ya olvidado los hinchas visitantes en el fútbol argentino. Años anteriores, cuando sí existían los visitantes, había arrancado por muchos casos de violencia que se habían terminado los visitantes, pero era una cuestión temporal, era una cuestión a resolver. Quedó en el olvido eso. Es muy difícil hoy en día en Argentina ver hinchada de visitantes. Ni te digo como pasa en Europa o en otros lugares, que no me quiero comparar porque sabemos que es muy distinto una sociedad con respecto a la otra, pero que estén hinchas mezclados de un equipo a otro en la misma tribuna, eso sería imposible. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero no puede quedar en segundo plano directamente olvidado los hinchas visitantes. Los hinchas visitantes le daban el color al fútbol argentino. Era hermoso ver una hinchada visitante y la local teniendo cantitos entre ellos mismos, gritando un gol de visitante. Ahora los equipos que van a jugar de visitante a un equipo gritan el gol ellos mismos. Si no existe el micrófono ambiental, no escuchamos los goles de ese equipo. Me parece eso pésimo. Creo que los hinchas visitantes le daban algo lindo al fútbol, y no hay nada más lindo que se vea el fútbol. Canchas llenas, que vaya la familia al fútbol. Sé que es difícil, vuelvo a repetir, sé que la violencia es lo que impide eso. Ahora, tiene que haber un plan, tiene que haber alguien en el fútbol argentino, en la AFA, que le dé ojo a esto, que le preste atención, que tire alguna idea, que proponga algo, o por lo menos que cada algunos partidos haya fútbol visitante. De a poquito que se vaya sumando cada vez más partidos visitantes, que se mejore la estructuración en seguridad. Hoy en día existen muchísimas tecnologías que hace 10, 15, 20 años atrás no existían, a nivel control, a nivel seguridad y demás, que pueden permitir que esto pase. ¿Esto va a permitir, por más que haya tecnología, que la violencia se erradique en el fútbol? No, porque lamentablemente Argentina es un país que tiene problemas sociales muy grandes. Y no solo Argentina, Latinoamérica creo en general tiene muchas cosas para mejorar, pero si hablamos de Argentina en particular, es un tema delicado. Ahora, eso no quita lo otro, eso no quita que no haya visitantes. Esa no es la única solución, porque inclusive va a seguir habiendo problemas con barras internas de los mismos equipos. No es la solución no traer más hinchada visitante. La solución es tratar de erradicarlo desde otro lado, pero permitiendo a los hinchas genuinos que vayan a ver a su equipo, sea de local o de visitante. Es lo más lindo que tenía el fútbol argentino y se lo sacaron. Esperemos que realmente vuelvan en algún momento. Otro tema que no es tan hablado, pero se me ocurrió a mí y la verdad que creo que podría ser bueno, y quiero también obviamente que lo hablemos en los debates, que para mí hay dos cosas importantes en cuanto a las presidencias. En primer lugar, yo creo que el presidente de AFA no tendría que ser elegido por los presidentes de los clubes. El presidente de AFA, así como es en los presidentes de cada club, también tendría que ser elegido por los socios del fútbol argentino de todos los equipos. Que se ponga un día, como son las elecciones presidenciales del país, que sea lo mismo con el fútbol argentino. Que los socios de cada club, de todos los clubes del fútbol argentino que tengan socios, pueden ir a votar y elijan al mandamás de la asociación del fútbol argentino. Que presenten proyectos, que la gente sepa, que el hincha normal como vos, como yo, sepa qué propone cada dirigente, y que no sea siempre un grupo cerrado de los que lo eligen. Recordemos también lo que pasó con el 38-38 de
Tinelli hace unos años atrás. Es todo turbio esas elecciones. Creo que el hincha genuino, el socio, debe participar también de quién dirige el fútbol argentino, porque esa es la decisión máxima. A partir de la AFA pasa todo lo demás. Todo lo que se elige en AFA es el ente general más importante. O sea, si la AFA está mal, el resto de los clubes probablemente estén mal. Por eso creo que eso sería muy importante. Y otra cosa importante también, que no existan reelecciones interminables. ¿Por qué en la presidencia de un país o en la presidencia de los clubes existen solamente que se puede reelegir hasta 2 veces? 8 años de mandato, 4 y 4 en caso de ser reelegido. ¿Y por qué en AFA no pasa esto? ¿Por qué Grondona estuvo más de 30 años al frente? Ya sabemos, es otro video también aparte para hablar de Grondona. Pero ¿por qué sigue pasando esto? Para mí tendría que haber un tope y que se vuelva a generar una cosa. No digo armar y desarmar todo el tiempo como hablábamos antes en el video, pero sino que realmente el que esté en la presidencia se lo gane, y se lo gane haciendo las cosas bien y transparentes, y sobre todo que aporte ideas buenas para el fútbol argentino. No quiero decir que la dirigencia actual haga todo mal, vuelvo a decir, fui muy elogioso de las cosas que se están haciendo a nivel selección, no solo por los resultados sino por la proyección, pero a nivel fútbol argentino tiene muchísimo para mejorar, y yo creo que esta sería una buena idea para que los hinchas genuinos puedan tener peso en esa decisión final. Otra cosa muy importante para que se terminen las polémicas, para mí los dirigentes, sobre todo el presidente del fútbol argentino, no tiene que ser dueño de un club, ni siquiera también sus familiares o su entorno cercano. ¿Por qué? Recordemos lo que pasó históricamente con Grondona. Grondona al frente del poder, Arsenal creció como nunca, hasta ganó títulos internacionales. Después de que Grondona no estuvo más en el poder, Arsenal pasó a ser un equipo normal que le cuesta muchísimo mantenerse, hasta inclusive en la primera división del fútbol argentino. ¿Esto tiene que ver o no? Yo creo que sí tiene que ver, porque inclusive también pasó con Barracas y el Chiqui Tapia. No quiero decir que haya hecho las cosas de manera turbia, no, eso tendríamos que entrar a debatir y yo no puedo mandar al frente a alguien sin tener a la vista cosas. Pero sí las polémicas, recordemos lo que pasó en el año 2021 con Barracas, todas las polémicas que hubo arbitrales, todas las cosas raras que pasaron, que no le pasan a los demás equipos del fútbol argentino. Ahora casualmente el presidente tiene un vínculo especial con Barracas Central y también sus familiares, y va a quedar siempre manchado. Así hagan las cosas bien los dirigentes de Barracas Central en este caso, va a quedar siempre manchado, va a quedar siempre pero Barraca gana todo porque está Chiquitapia y le baja los sobres o tiene ayudín, y realmente esa polémica siempre va a estar. Entonces, para solucionar eso es muy simple, no debe ser el presidente, ni sus familiares, ni sus allegados, presidentes actuales de algún club del fútbol argentino. Me parece que eso sería lo más honesto que pueden hacer, que se lo dejen a espacio a otras personas. ¿Esto lo va a solucionar? Y algunos me van a decir que no, en los comentarios seguramente van a decir, pero Mafia va a ver porque va a ser el amigo del amigo del amigo. Seguramente, pero por lo menos no va a ser tan directo y se especularía muchísimo menos con los que se especuló todo el tiempo con Grondona, con Chiquitapia y con todos los presidentes que van a seguir habiendo en el fútbol argentino. Otro tema que me gustaría también, para crear competitividad, me gustaría también que exista algo parecido como pasa en Brasil, los estaduales o los regionales. A mí es una competencia que me gustaría ver. ¿Por qué hablo de esto? Porque me encantaría ver que las regiones o los estados, que acá no hay estados en Argentina, pero sí que se puedan jugar torneos regionales. Por ejemplo, que se juegue una zona de todo, zona sur de Gran Buenos Aires, zona oeste, zona norte, capital, y si vamos al interior, que se pueda jugar un regional entre los equipos de Santa Fe, los equipos de la Mesopotamia, los equipos del norte, que se puedan jugar en distintas sedes y que cada uno pueda ser campeón de la zona en donde esté. Sería una competencia interesante que los hinchas de cada club seguramente irían a ver, y también habría una competencia distinta a lo que viene surgiendo hoy en día. ¿En qué momento se podría jugar? En cualquier momento. Podría ser tranquilamente post pretemporada para hacer los primeros torneos del año, se podría jugar durante, se podría dar lugar a muchos partidos interzonales también, lo cual sería algo distinto del fútbol argentino a lo que se viene haciendo, y podría ser por lo menos para probar en el fútbol argentino, que creo que es una buena idea. Y por último, y para ir cerrando este video, porque sé que fue largo pero son muchas ideas y muy debatibles también, por eso es muy importante que dejen sus comentarios, me encantaría que los sorteos y las cosas que se hagan en el fútbol argentino sean más transparentes. Los sorteos del fixture y demás tienen que ser televisados, y televisados en vivo. No puede pasar lo que pasó años anteriores, de que no se televisaba, de que se televisaba pero grabado. Hubo veces que se pasó una transmisión supuestamente en vivo que de atrás se veía que era de noche. Eso es un papelón, porque le pierde seriedad. Los fixtures tienen que ser transparentes, tienen que trabajarse y hacerse las cosas bien. No solo en el fútbol argentino, a nivel mundial. Basta de la bolilla caliente, que ya también vamos a hablar en otro video de la bolilla caliente. No puede pasar más. Para que el fútbol sea más transparente tiene que dejar de haber estas polémicas, porque eso incentiva a que haya o no haya corrupción, o que el público normal dude de que sea honesto eso. Y el fútbol debe ser más honesto para que los hinchas genuinos veamos fútbol real. Estamos cansados que haya tantas cosas turbias detrás del fútbol. Como decimos con muchos amigos, para mí
mí el fútbol más honesto, el fútbol verdadero es el fútbol que jugás con tus amigos, porque el fútbol profesional está lamentablemente muy manchado con muchas de las cosas que dijimos ahora, porque hay muchos intereses de atrás y sobre todo hay mucha guita que se mueve y muchas cosas que nosotros como hinchas genuinos del fútbol jamás vamos a ver. Ahora, me encantaría que el fútbol profesional también tenga cosas realmente honestas y que cada día se juegue más adentro de la cancha y no tanto afuera, ¿sí? Así que sé que es un video largo, un video polémico sobre todo. Me encantaría leer sus comentarios, ver qué aportan ustedes. Pueden ser ideas nuevas también, pueden hablar sobre las ideas que yo aporté. Y obviamente los que le pido también, si llegan hasta acá, es que sea con respeto a los comentarios. Vuelvo a repetir, no soy el dueño de la verdad, ni me interesa hacerlo, ni tampoco me interesa ser dirigente del fútbol argentino. Solamente son ideas de un loco soñador que le gusta el fútbol argentino. Así que amigos, si les gustó este video, los dejo con más videos del canal para que puedan ver. Dale, pasen a verlos.